Diego lo dibujé de toda la vida. Porque en esa época los caricaturistas que yo conocía dibujaban a Diego. Pero la única vez que nos juntábamos a ver fútbol era en el Mundial. Y siempre recordamos estar con la abuela y que la abuela grite los goles de Diego. Era el momento futbolero para nosotros ver el Mundial. Y del Mundial 90, por ejemplo, es lo que más me guardé. Soy Maximiliano Bañasco, artista, tengo 40 años. Bueno, hago esto de toda la vida, desde que soy chico, y me conocen por pintar a Diego. Soy el artista de Dios. De chico me mandaban a taller de pintura y dibujo junto con mis hermanos, y la verdad vieron que me destacaba. Entonces ya mis primeras publicaciones fueron en el Diario de la Zona a los 9 años, en algunos diarios más conocidos en la Argentina, y también ganando mis primeros concursos. Gracias a eso, al incentivo de mi familia, yo pude ir creciendo, y cuando ellos no me llevaban a clases, me lo empecé a pagar yo. Mi estilo es realista. La verdad que trato de reproducir lo más fielmente una fotografía. A mí me gusta esto de que me dan un sketch con una imagen y eso quede igual. Tal es así que tengo que mostrar muchas veces el proceso de mi pintura para que vean que está pintado, para que vean que no hay trucos. Y es más, tuve gente que me ha seguido en las redes que me contó que discutían con su pareja a ver si estaba pintado o no. Después hay que volar un poquito con la cabeza, y solamente copiar una imagen es aburrido. Los rostros son como matemática pura. Si yo cambio alguna distancia, alguna proporción, alguna línea, ya puede ser otra persona. Por eso yo tengo que estudiar específicamente los rasgos de cada uno. Cuando me fijo es en detalle. Y siempre tuve algo con Diego. Igual mi arte lo asocian a muchos deportes, ¿no? La cara de Diego, por ejemplo, la tengo de memoria. La dibujé toda la vida. Yo sé sus cejas, sus ojos, su boca, sus rulos. Pero Diego igualmente tiene esto de que tuvo muchos looks. Yo digo que las 1000 vidas de Diego. Entonces, nada, siempre voy a tener algo diferente para hacerle. Así que creo que no me voy a aburrir nunca. Cuando falleció Diego, cuando se fue, yo creo que ese día nadie lo podía creer. Yo miré la noticia y nada, empecé a cambiar de canal porque tenía que chequear esa información. Me dicen que Diego no resistió. A mí me confirman que Diego falleció. Es un pedazo de vida que se te va, hay que festejaste. Murió el fútbol. La verdad que siempre soñé literalmente que conocía a Diego porque era mi deseo. Una vez fui hasta Habana y Segurola y le llegó un dibujo que era de Diego con sus hijas. Bajó de alma y se lo di. Así que eso fue lo único que hice, y yo dije después, bueno, algo voy a hacer. Cuando me enteré de esa noticia, supe que ya era tarde y que no iba a pasar, que no iba a conocer a Diego. Y bueno, ese día sentí que lo tenía que pintar. Entonces estaba en mi casa y me puse a pintarlo y grabé el proceso. Y mucha gente lo empezó a retuitear y a compartir en redes. Al otro día ya me estaban llamando de un programa para que yo pinte un cuadro en homenaje a él. Lo vieron de Argentinos Juniors, me dijeron que iban a hacer un santuario de Diego y que querían que yo haga la imagen. Fue en un par de días que hicimos ese mural, y bueno, ya en esos días ya medios del mundo se empezaron a acercar a ver mi obra. Decían los medios que era mi monotema pintar a Diego,
yo digo que gracias a él se conoció mi trabajo en el mundo. Y bueno, después pasó que la gente ya me empezó a pedir, quería el santuario en su casa. Fuimos cerca de Rosario, Pueblo Ester, y allí donde estábamos pintando un mural de Diego, alguien organizó un asado y llamó a todos sus amigos para vivir eso como una fiesta. Mucha gente vivía esto en cada lugar que íbamos, llamaban a todos para festejar que estábamos pintando a Diego, y yo sueño con algo y siempre me supera eso. De repente llegó una propuesta que era: che, Maxi, queremos que pintes un avión en homenaje a Maradona. Y jamás me hubiese imaginado yo pintar un avión en homenaje a Diego, ni un avión en general, ¿no? Pensaba que no había límite, ¿no? Como que mi obra ya estaba en el cielo. Acá tengo el 10 tatuado. Y cuando yo digo que soy de la Argentina y he viajado a lugares como Kosovo, y yo digo argentino y me dicen Messi, Maradona, y sonríen y me empiezan a tratar bien porque yo soy del mismo país de ellos. Cada vez que vivo esas situaciones me quedo pensando lo importantes que son y lo bien que nos representan en todas partes. Así que yo creo que por eso, nada, son nuestros capitanes.